pues como está largo el procedimiento, por eso partí el video en dos. Entonces estamos interesados en hacer el límite cuando delta t tiende a 0 de x de t para t mayor que t0. Ahora, esto es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de lo que está aquí arriba. Voy a borrar esto para que ya nos haga espacio. Yo creo que sí se podemos acordar después, ¿no? Si no nos lo recordamos aquí. Bueno, entonces pusimos, el primer término es una a. Entonces, cuando aplique el límite tendiendo delta t a 0, el a se va a ir infinito. Entonces, para mantenerlo finito, lo que vamos a hacer es poner una delta t a veces delta t y poner sobre omega 0 cuadrado por la exponencial de menos b de t menos t0 aquí. Ahora, si puse un delta t arriba, multiplicando, tengo que poner un delta t dividiendo, ¿no? Porque sea un 1 conveniente. Pero lo voy a poner dentro del paréntesis de esta llave. Entonces, los términos con coseno, que son los términos rojos, los voy a poner, pues no hay que hacer nada, solamente hay que dividir sobre delta t, ¿no? Entonces, los voy a poner en rojo, digamos, por aquí. Nomás voy a copiarlos, ¿no? E menos, no tiene menos, es b por delta t por el coseno de omega 1 de t menos t0 menos delta t, menos el coseno de omega 1 de t menos t0. Ese nada más lo copié. Pero abajo nos quedó un delta t, que lo voy a poner rojo para que lo vean con lo reparto. Y el otro término, pues lo voy a poner en azul, sería un más, otra vez, nomás estoy copiándolo, e por b de delta t por beta sobre omega 1 por el seno de omega 1 de t menos t0 menos delta de t menos beta omega 1 por el seno de omega 1 de t menos t0. Y esto llave. Ajá. Muy bien. Listo. Entonces, la siguiente expresión. Ahí abajo me faltó el delta de t. También dividiendo, ¿verdad? Y la cosa es que aquí tenemos un límite de este producto. Digamos, el primer término es este que está aquí, el primero, y el siguiente es este otro término. O sea, y acuérdense que el límite del producto es el producto de los límites. El producto de la izquierda, lo único que hay que hacer es tomar en cuenta que a veces delta t, cuando delta t tiende a 0, se mantiene finito y da precisamente b. Entonces lo voy a escribir como el límite de la izquierda sería a por delta t. Esto nos da b veces dividido sobre omega 0 cuadrado por el exponencial de menos b por t menos t0, porque los demás pues son constantes para cuando cambia el delta t. Bueno, el paréntesis en llave, lo que tenemos es dos términos, y si se fijan, bueno, lo que hay que notar aquí es que es la definición de derivada, ¿se fijan? Si yo pongo en el rojo, por ejemplo, defino una función que se llame f de x, que se llame esta f de, digamos, t más delta t. Aquí hay un signo interesante, ¿no? Bueno, la idea es que yo quiero hacer f de t más un delta de t. Ajá, pero entonces tengo que cambiarle como... O sea, lo que tengo que tener yo aquí, para que me quede bien, es un f de t más delta t menos f de t sobre delta t. Y si delta t tiende a 0, es la definición de derivada con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces voy a escribirlo así, voy a escribirlo de esa forma. Y ahorita digo quién tendría que ser mi f de t para que eso ocurra. Entonces el primer término me quedaría así, es el límite cuando delta de t tiende a 0 de alguna f de t más un delta t
menos f de t sobre delta t. Aquí lo único que hay que jugar con los signos, ¿no? Porque aquí entra como el delta t entra como negativo, entonces hay que cambiarlo. Y el otro término es el término, es otro límite igual, es el límite de cuando delta de t tiende a 0 de una g de t más delta t menos g de t sobre delta t. O sea, lo que tienen que hacer aquí primero es darse cuenta que en efecto tiene esta estructura, ¿verdad? O sea, tienes una función que parece que la delta de t vale falta una parte que sea una f de t, ¿verdad? Sí, quizás creo que lo que tenemos que hacer aquí es meter el exponencial, porque si no, no nos va a dar no nos va a dar, porque si no, ¿cómo vamos a recuperar el exponencial, no? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar el exponencial aquí abajo. Sí, eso lo tenemos que corregir, porque si no, no nos va a dar la función. A ver, antes, tú vas a hacer un paso intermedio. Voy a meter este exponencial de la izquierda, lo voy a meter multiplicando aquí, para que me quede congruente esto, porque si no me sale sobrando los exponenciales con el delta t. ¿Se fijan? Entonces, esa es una. Sí, es lo mejor. Entonces, voy a borrar esto para hacer este paso intermedio. Pero lo que quiero hacer, ya saben a dónde voy, ¿no? Quiero identificar esto como una derivada. Entonces, la derivada tiene estructura de f de t menos de f de t. Pero el exponencial que está ahí no estorba, entonces voy a reescribir antes para poder utilizar esta fórmula de derivada. Disculpen, no voy a volver a hacer el video porque tengo tiempo finito y de hecho tardo de más haciendo esto. Precisamente por eso, ¿no? Como en las clases a veces me equivoco. Bueno, entonces lo que voy a hacer es meter este término acá, básicamente. Entonces voy a dejar otra vez el límite explícito todavía. Eso es igual a el límite cuando delta de t tiende a 0 de a veces delta de t sobre omega 0 cuadrado. Y haremos llave, metemos este exponencial aquí y me va a quedar exponencial e a la menos beta t menos t0. Cuando eso es positivo, pero como le sacamos un signo menos aquí, sería menos delta de t. También entra con signo menos, muy bien. Entonces, por el coseno, debería de pintarlo en rojo, ¿verdad? De una vez. Voy a hacerlo en guinda o no sé qué color es este. A ver, entonces... ok, aquí. Entonces, nos quedaría así. E por menos beta t menos t0 menos delta de t por el coseno de omega 1 de t menos t0 por delta de t menos, entonces cuando, pues aquí nomás quedaría el exponencial de menos beta de t menos t0, por el coseno de omega 1 de t menos t0. Todo esto sobre delta de t. Ahora sí tiene esa estructura porque el exponencial ya puede ser el exponencial evaluado en t menos t0 menos delta t y luego aquí. Muy bien. Y a lo mismo con el término azul. Sería un más, esto es e a la menos beta t menos t0 menos delta de t por el seno de omega 1 de t menos t0 menos delta de t. Menos beta sobre... pero aquí están ambos. Me faltó la constante esta, ¿no? Aquí la ponemos después o qué hacemos. Sí, voy a cortar para mandarla aquí a la derecha. La voy a mover porque me faltó la constante. Es beta sobre omega 1 menos beta sobre omega 1 veces el
seno de omega 1 de t menos t0. Lo tengo que poner abajo, yo creo, porque no me alcanza el espacio. Por el exponencial, ¿verdad? Entonces es... voy a poner un paréntesis aquí, cuadrado, más menos el exponencial de menos beta de t menos t0 por beta sobre omega 1 por el seno de omega 1 de t menos t0, y esto paréntesis cuadrado, y luego el último el paréntesis redondo. Aquí falta el 1 sobre delta de t. Muy bien. Ahora sí, podemos escribirlo como habíamos dicho, que esto es igual a el límite cuando delta de t tiende a 0 de a veces delta de t sobre omega 0 cuadrado, que multiplica a una función que es una, en rojo lo voy a poner, es una f de t más delta de t menos f de t sobre delta de t. Y el otro término es un término que es igual, pero con alguna otra función, más una función, ¿qué le ponemos? Una g de t más delta de t menos g de t sobre delta de t. Bueno, hay que ver quién es cada una de estas. ¿Quién sería nuestra f de t primero? Aquí, para que todo quede congruente, nuestra f de t con f de t igual a una función que es la exponencial tendría que ser la exponencial de menos beta ¿para qué? Sí, no queda bien el signo, ¿verdad? Entonces, ya sé, lo que podemos hacer es hacerlo como una función de t0, ¿verdad? Una función de t0 y que derivemos con respecto de t0. Lo que podemos hacer es eso. Entonces voy a escribirlo así. F de t0 con f de t0. Y entonces la f de t0 sería e a la menos beta de t menos t0 más delta. Ándale, así está bien. Bueno, aquí lo vamos a quitar. Pero entonces así le va a tener, eso sería como un f de t0. Vamos a ponerlo así. Menos t0. Por coseno de omega 1 de t menos t0. O sea, lo quiero ver como función de t0 porque ahí es donde estoy sumándole el delta. ¿Sí? No sé si quede claro ahí. De la misma manera podemos definir la función g de t. La función g de t0 es igual a... ¿cómo va? Es una exponencial de menos beta de t menos t0. También sería t0 aquí, ¿no? Por el seno de omega 1 de t menos t0. Bueno, entonces, ya que queda este límite, pues ya es más fácil, porque entonces el límite aplicado en la ecuación, esta última, que podemos ponerle ecuación, creo que sería ecuación 6, básicamente es la derivada de f de la derivada de g de t con respecto de t0, ¿verdad? Entonces vamos a escribirla. Entonces esto es igual al límite. Bueno, el límite va a ser el límite de este producto, y el límite de este producto pues básicamente es... el primer término es a por delta t, pues da b sobre omega 0. B sobre omega 0.
cuadrado, b sobre omega 0 cuadrado por ¿quién? En el primer término nos quedaría por la f de t con respecto sobre delta t. Que esa la podemos escribir de la siguiente manera, fíjense. Le puedo poner como alguna variable derivada con respecto de x de e a la menos beta t menos x por el coseno de omega 1 de t menos x. Esto evaluado en x igual a t0, para que quede más clara la notación, ¿no? Entonces, esta es, lo pongo paréntesis cuadrado aquí. Esa es la llave. Y el otro término sería más la derivada con respecto de x, pero de la función otra, ¿no? Que es la exponencial de menos b t menos x, que multiplica ahora al seno de omega 1 veces t menos x por, bueno, evaluado en x igual a t0. Creo que esto sería el límite que nos quedaría, ¿verdad? Entonces, para seguir con este procedimiento, ¿cómo nos quedaría entonces esto? Bueno, hay unas constantes que están faltando en la parte del seno, ¿verdad? Porque nos queda un beta sobre omega 1. Bueno, entonces hay que calcular estas derivadas, ¿no? Voy a borrar arriba para poder calcular las derivadas. Voy a tomar otra foto. Y borramos acá arriba. Sí está bastante, hay que hacer bastante talacha aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, para no confundir voy a cambiar de color y voy a ponerlo en un gris para que se vea diferente donde voy con lo nuevo. Bueno, entonces, listo. Entonces, el primer término nos quedaría ¿de qué manera? Sería la derivada de esta función y nos quedaría entonces